Buenos días con cada uno de ustedes. ¿Me confirman si se escucha, por favor? ¿Se escucha, no se escucha? Listo. Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase con dos temas muy importantes, nutrición celular y respiración celular. Entonces vamos a iniciar con nutrición celular. ¿Qué es la nutrición celular? Viene a ser un conjunto de procesos, un conjunto de procedimientos mediante los cuales la idea principal es obtener materia y energía. ¿Y para qué yo quiero materia y energía? Pues para realizar todas las actividades pertinentes que realiza un ser vivo, como por ejemplo el poder caminar, el poder correr, el poder estudiar, pero en nuestro caso, el poder crecer, desarrollarse, y todas las características que tiene un ser vivo son sumamente importantes mediante la nutrición celular. Esta función es sumamente importante y vital para todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de poder fabricar nuestros nutrientes, muchas veces obteniéndolos de una materia inerte o tal vez ya de una materia completamente elaborada. Cuando hablamos de la nutrición celular existen tres tipos, creo que lo habíamos mencionado en una clase anterior: nutrición autótrofa, nutrición heterótrofa y la nutrición la nutrición mixtótrofa. Esto lo habíamos visto en la clase de bacterias de tipo procarionta, ya habíamos hecho una pequeña introducción, bueno, aquí para recordarlo. Y tenemos nutrición autótrofa. ¿Qué era la nutrición autótrofa? Era aquella nutrición que se caracterizaba, ¿por qué? Porque el organismo tenía la capacidad de poder transformar de sustancias inorgánicas a sustancias orgánicas. Es decir, tenía la capacidad de poder elaborar su propio alimento. Luego tenemos la nutrición heterótrofa, que son aquellos seres vivos que tienen la capacidad de obtener sus organismos de otra fuente, por ejemplo, puede ser animal o vegetal u otro tipo de organismo. Entonces, una nutrición heterótrofa es aquella cuando tiene la capacidad de poder obtener sus alimentos de otro organismo. Y luego tenemos la nutrición mixtótrofa, que es los dos, ambos a la vez. Es tanto nutrición autótrofa como nutrición heterótrofa. Vamos a hablar un poquito más. Comencemos con la primera, nutrición autótrofa. Es la nutrición autótrofa, viene a ser aquella que se caracteriza porque elabora su propio alimento. Tiene la capacidad de transformar toda la materia inorgánica en orgánica. Ejemplo, la fotosíntesis. ¿Sí? Las plantas, por ejemplo, tienen la capacidad de poder elaborar sus propios alimentos. Estos con acción de la luz solar, gracias a la presencia de CO2 y otra serie de actividades las cuales les permite obtener nutrientes, y estos nutrientes son utilizados por las plantas para poder crecer y desarrollarse, dar frutos. Así también cuando nosotros hablamos sobre la nutrición autótrofa, una de ellas es la fotosíntesis de las plantas, pero existe otra más, que viene a ser la denominada quimiosintesis. Fotosíntesis, quimiosintesis. La quimiosintesis es cuando se utilizan sustancias o componentes químicos para obtener un alimento. Y la fotosíntesis es cuando se utiliza la fotosíntesis. ¿Quiénes utilizan la fotosíntesis? La fotosíntesis. ¿Quiénes? Las plantas. Y en el caso de la quimiosintesis, lo utilizan aquellos organismos, como por ejemplo algunos tipos de bacterias quimiosintéticas, que elaboran algunas sustancias químicas y gracias a ellas pueden obtener sus nutrientes. Entonces vamos ahí, ejemplos de nutrición autótrofa. Las plantas, todas las plantas realizan fotosíntesis, todas. Las algas también. Las bacterias quimiosintéticas, las que utilizan netamente una nutrición autótrofa de tipo quimiosintético. Las cianobacterias o bacterias verde azuladas, que son aquellas que van a utilizar a a la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque esta tiene cloroplastos, tiene las mismas actividades que realiza una planta. Por lo tanto, realiza fotosíntesis. El tema de cianobacterias ya lo habíamos visto en nuestra clase de células procariontas. Algunos protozoarios, por ejemplo, tienen la capacidad de poder elaborar su propio alimento, sobre todo a manera de quimiosintesis. ¿Ya? Quimiosintesis, no fotosíntesis, quimiosintesis. Vamos con el resumen de esta pequeña diapositiva
y tenemos la nutrición celular. ¿Existen cuántos? Tres tipos de nutrición. ¿Cuál es la primera? Nutrición autótrofa. ¿Qué es la nutrición autótrofa? Viene a ser aquella en donde el organismo elabora su propio alimento. Aquí vamos a encontrar a dos tipos, las quimiosintesis y las fotosintesis. La quimiosintesis son aquellas que utilizan sustancias químicas, componentes químicos, mientras que la fotosintesis utiliza pues la fotosíntesis. En el caso de la quimiosintesis tenemos, por ejemplo, algunas bacterias que tienen un compuesto químico, el cual le ayuda a transformar una materia inorgánica a una materia orgánica. En el caso de la fotosíntesis ya está por demás. ¿Quiénes están ahí? Todas las plantas, algunas algas, las cianobacterias o bacterias verde azuladas. Y en el caso de las bacterias quimiosintéticas y algunos protozoarios, son las que realizan la la quimiosintesis, ¿ya? La quimiosintesis. Ahí tenemos una imagen del proceso de la fotosíntesis. Bueno, lo vamos a hablar de manera bastante rápida porque vamos a tener una clase más adelante, la cual va a ser mucho más exacta referente a este tema. Bueno, aquí tenemos la fotosíntesis y cuando hablamos de fotosíntesis mencionamos mucho el ciclo de Calvin. También el ciclo de Calvin lo vamos a ver en la siguiente ya, diapositiva. Esto básicamente es una pequeña introducción de la nutrición. Que no te compliques todavía. Vamos con la segunda. Nutrición heterótrofa. La nutrición heterótrofa, existen dos tipos de nutrición heterótrofa. La primera es la holozoica y la segunda es la saprozoica. Holozoica y saprozoica. ¿Qué es una nutrición heterótrofa? Es aquella cuando nuestro organismo o el organismo consume materia orgánica del medio exterior. Es cuando el organismo va a consumir materia orgánica del exterior. Aquí vemos dos tipos. Comencemos con la holozoica. La holozoica son aquellas que consumen materia orgánica compleja del medio exterior, esto con participación de aparatos importantes que tiene un organismo, como por ejemplo nuestro aparato digestivo, el cual está muy comprometido, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio y el aparato excretor. Un claro ejemplo vienen a ser nosotros, ¿verdad? Nosotros, los animales, los humanos. Entonces, nosotros, por ejemplo, para obtener una fuente rica en nutrientes para alimentarnos, ¿qué hacemos? Consumimos. ¿Qué consumimos? Consumimos materia orgánica del exterior. Por ejemplo, uno quiere comer un lomito saltado y si tú te das cuenta en este plato, el lomo, la carne, proviene de otro organismo orgánico, una materia orgánica, la carne. Las papas, el arroz, los tomates, son materia orgánica que provienen de otro organismo, de un medio exterior. Y nosotros lo consumimos y esto pues lo asimilamos. Y para poder consumir intervienen muchos de los aparatos importantes, como el aparato digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. Entonces vamos ahí. Nutrición heterótrofa es cuando el organismo consume materia orgánica del exterior. Número 1, tenemos a la holozoica, nutrición heterótrofa, en la cual se caracteriza porque el organismo va a consumir materia orgánica compleja del exterior y participan muchos de los aparatos que están relacionados. Obviamente el aparato digestivo, una vez que se absorbe, viaja todos estos nutrientes por medio de un aparato circulatorio. Se compromete el aparato respiratorio. Vamos a ver después de esto respiración celular y ustedes van a darse cuenta que interviene mucha energía, ATP. Y para yo formar ATP, ¿qué es lo que necesito? Necesito nutrirme, nutrición. Entonces también interviene el aparato respiratorio y también el excretor, la eliminación. Ejemplos, animales y humanos. Vamos con la siguiente, saprozoica. La saprozoica viene a ser aquellas que consumen materia orgánica, materia orgánica en descomposición, ¿sí? Materia orgánica en descomposición. No solamente que esté descompuesto, sino hablamos ya de putrefacción, la cual está disuelta en el medio exterior y muchas veces, a ver, un momentito, por favor, un momentito.
Muy bien, nutrición. Ay, ya aquí está. A ver, un momentito, se me ha pasado la diapositiva. Aquí está. Luego tenemos a la saprozoica, que son aquellos organismos que se caracterizan porque consumen materia orgánica, pero esta materia orgánica tiene una característica en particular. ¿Cuál es? Que se está descomponiendo. Cuando decimos que está descomponiéndose, ya nos imaginamos que se está, pues, básicamente en una situación putrefacta, ¿no? Disuelta en el medio exterior. Estos organismos van a absorber a toda esta materia en descomposición o putrefacta mediante su membrana. Muchas veces se eliminan algunas enzimas y estas enzimas son aquellas que van a ayudar a que pueda mejorar su absorción. Ejemplo, los hongos, bacterias heterótrofas y protozoarios heterótrofos. Vamos otra vez. Las saprozoicas son aquellas que se encuentran dentro de una nutrición heterótrofa. Son aquellas que se caracterizan porque obtienen sus alimentos de materia orgánica descompuesta, putrefacta. Ya nos imaginamos cuál es el olor y cuál es la situación en la cual se encuentra esta materia. Esta se encuentra disuelta en el medio exterior y se va a absorber a través de la membrana. ¿Cómo funciona? Las bacterias van a eliminar enzimas. Estas enzimas van a comenzar a degradar y descomponer a estos organismos. Y una vez que los descompone, lo va a hacer tan pequeñito que va a poder atravesar su membrana con facilidad. Y de esta manera va a poder nutrirse. Otra vez, las bacterias eliminan enzimas y estas enzimas van a comenzar a degradar, a descomponer en unidades muy pequeñitas, tan pequeñas que van a tener la facilidad de atravesar su membrana celular. Y de esta manera van a poder alimentarse. Ejemplo, hongos, bacterias heterótrofas y protozoarios heterótrofos. Vamos con el tercer tipo de nutrición mixtrótrofo. Básicamente significa que es tanto autótrofo como heterótrofo. Puede tener la capacidad de realizar los dos tipos de nutrición a la vez. Bastante interesante, ¿cierto? Si consideramos que algunos tipos de nutrición son bastante específicas, pero la naturaleza en realidad es muy interesante. Nutrición mixtrótrofa son propios de un organismo autótrofo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden adaptarse a cambios ambientales y al momento de adaptarse a este nuevo cambio puede convertirse en un heterótrofo. Me dice que pueden hacer de condición autótrofa, pero puede adaptarse también en condiciones heterótrofas. Un ejemplo, ahí lo tenemos, ¿sí? Las plantas carnívoras. ¿Qué decimos de las plantas carnívoras? Que de origen son autótrofas. ¿Por qué? Porque realizan la fotosíntesis. Son autótrofas. Sin embargo, tienen la capacidad también de poder ser heterótrofas. ¿Cómo heterótrofas? Porque muchas veces estas plantas carnívoras se van a alimentar de mosquitos, ¿sí? Mosquitos, hormiguitas, algún tipo de insecto, y al hacer esto se va a volver heterótrofo. Ejemplo, plantas carnívoras, ahí tenemos imágenes de algunos tipos de plantas muy características, como el plegamento de hojas, los pelos pegajosos y la jarra, que son algunos tipos de plantas carnívoras. Las euglenas, algunos tipos de bacterias y las quimioheterótrofas, que también tienen esa capacidad. Vamos ahí otra vez. Nutrición mixtótrofa son aquellas que propiamente en un inicio son autótrofas. Sin embargo, debido a algunos cambios que podría surgir, esta tiene que adaptarse y se puede volver en heterótrofas. Entonces, son autótrofas y heterótrofas a la vez. Ejemplo, las plantas carnívoras. De naturaleza son autótrofas, realizan la fotosíntesis. Sin embargo, también son heterótrofas porque pueden alimentarse de insectos. La euglena, las bacterias. En el caso de bacterias quimioheterótrofas, son aquellas bacterias que, por ejemplo, liberan sustancias químicas que pueden transformar en sustancias, en componentes inorgánicos a componentes orgánicos. Pero a su vez también estas bacterias quimioheterótrofas pueden obtener sus alimentos de otros organismos. Muy interesante. Voy a compartir la siguiente diapositiva, unos minutos, por favor.
Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro segundo tema, respiración celular. Sí, yo sé que el tema de nutrición celular es un tema bastante corto, sin embargo, hay que recordar las divisiones. Recuerda que existe una nutrición autótrofa, heterótrofa y mixtótrofa. Y mixtótrofa es ambas a la vez, autótrofa y heterótrofa. Es un tema en realidad bastante corto, muy importante, y nosotros ya lo hemos visto en la clase de bacterias de tipo procariontas. ¿Recuerdas? Ya lo hemos visto, hemos hablado incluso de la simbiosis y otros tipos de características. Y vamos a ver la fotosíntesis, como les digo, el ciclo de Calvin, la glucólisis, el ciclo de Krebs, lo vamos a ver en el siguiente tema. Creo que nos toca el día de mañana, ya ahí lo vamos a ver mucho más amplio. Entonces, comencemos con la respiración celular. A ver, respiración celular. Ya. ¿Qué es la respiración celular? Es un proceso sumamente importante. Este proceso importante se caracteriza porque tiene tres aspectos importantes. A ver, es catabólico. El término catabólico significa catálisis, destrucción, ¿verdad? Destrucción, descomposición de un componente complejo a componentes mucho más simples. Entonces, el término catabólico es descomponer de un organismo, un complejo, una sustancia muy compleja a sustancias mucho más simples. Exergónico. El término exergónico significa que vamos a liberar energía. Vamos a liberar energía como por ejemplo en forma de ATP. Y redox significa reducción oxidativa. Es una forma de reducción oxidativa. Estas tres características son propias de todos los seres que tenemos vida, propio de todos los organismos vivientes. Todos los organismos vivientes realizamos esas tres características: catabólico, exergónico y de redox. A ver otra vez, ¿cuándo era catabólico? Cuando descomponíamos. Vamos a descomponer, destruir una sustancia o un organismo complejo, sustancias complejas, a sustancias mucho más simples. Ergónico cuando liberamos energía en forma de ATP y de redox cuando existe una reducción oxidativa. El proceso de la respiración celular permite la obtención de ATP, adenosín trifosfato. ¿Y para qué yo quiero ATP? El ATP es sumamente importante porque nos va a brindar energía. Y esta energía es vital para todo ser vivo, porque gracias a esta energía llamada ATP, nosotros podemos realizar muchas actividades primordiales. Entonces, aquí tenemos el concepto. A ver, mi laptop está fallando. A ver, un momentito. Muy bien, entonces, ¿qué es la respiración celular? Es un proceso catabólico. ¿Por qué es catabólico? Porque vamos a descomponer, vamos a destruir sustancias complejas a sustancias simples. Vamos a realizarlo, va a ser realizado por toda la célula con la finalidad de liberar ¿qué cosa? Adenosín trifosfato o ATP. Y esta es almacenada en muchos compuestos orgánicos. Existen tipos de respiración celular, como por ejemplo la respiración aeróbica y anaeróbica. Aeróbica es cuando se respira con la presencia de oxígeno. Se necesita oxígeno para respirar. Y la respiración anaeróbica es cuando no se utiliza en ausencia o funciona en ausencia del oxígeno. Entonces, respiración aeróbica es cuando se utiliza el oxígeno, se necesita oxígeno, y la respiración anaeróbica es cuando funciona con ausencia del oxígeno. La respiración celular existen tipos, que los vamos a ver en la siguiente clase: glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Vamos a ver en la siguiente. También fotosíntesis.
Vamos con el resumen de esta diapositiva. Respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Es un proceso tanto que tiene características catabólicas, exergónicas y de redox. ¿Cuándo es catabólico? Cuando descompone, va a descomponer una sustancia compleja en sustancias mucho más simples. Exergónico porque vamos a liberar energía, energía vital. Y redox, reducción oxidativa. Esto lo realizan todos los seres que tienen vida. ¿Y cuál es la finalidad? Va a permitir obtener energía química en forma de ATP o adenosín trifosfato. Respiración celular puede realizarse por glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria o fosforilación oxidativa, que lo vamos a ver minuciosamente en nuestra siguiente clase. Pero para hacer un pequeño adelanto, la glucólisis se realiza en el citosol, el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, la cadena respiratoria a nivel de la membrana interna mitocondrial y la fosforilación oxidativa a nivel de la membrana mitocondrial. Tipos de respiración, vamos con la primera, respiración celular de tipo aeróbica. ¿Qué es lo que decíamos de la respiración aeróbica? Que funciona con la presencia del oxígeno. Yo necesito oxígeno para poder respirar. Esta es una oxidación total de la glucosa existente en el organismo y cuando nosotros realizamos una respiración celular se van a obtener algunos productos. Por ejemplo, si yo obtengo 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua, que viene a ser el producto obtenido de una respiración, esto normalmente se suele realizar por si tengo 36 ATPs, adenosintrifosfato, esto, entre paréntesis, está la letra LGF. ¿Qué significa mis? Lanzadera de glicerol fosfato. Ahí está su nombre, lanzadera de glicerol fosfato. ¿Y dónde está esto? Está en nuestro encéfalo, en nuestro músculo esquelético. Y va a poder transformar el NAT en FAT. Ahora, si yo tengo 38 ATPs, ahí ya participa con las siglas LMA, que viene a ser la lanzadera de malato, aspartato, y esto está ubicado en el corazón, en el riñón y en el hígado, y también hace posible la transformación de NAT a NAT. ¿Dónde ocurre nuestra respiración celular aeróbica? Ocurre en el citosol y en las mitocondrias. ¿Quiénes son los que realizan la respiración de tipo aeróbica? Los animales, los vegetales, las algas, los protozoarios y algunos tipos de bacterias. Vamos otra vez. La respiración celular de tipo aeróbica es aquella que se realiza con la presencia del oxígeno. Es una oxidación total de la glucosa existente en el organismo y se van a obtener productos. Estos productos del 6, por ejemplo, 6 CO2 y 6 moléculas de agua, se van a obtener 36 ATPs y 38 ATPs. Si obtenemos 36 ATP, esto lo vamos a realizar en el LGF. ¿Qué significa? Ahí están las iniciales, ¿verdad? Lanzadera de glicerol fosfato. ¿Y dónde está ubicado? En el encéfalo, músculo y músculo esquelético. Y va a transformar el NAT en FAT. Y luego tendemos a los 38 ATPs que están localizados en el corazón, en el riñón y en el hígado. Y este está representado por el LMA, que es la lanzadera de malato aspartato. ¿Dónde ocurre? Ocurre en el citosol y en las mitocondrias. ¿Quiénes representan una respiración de tipo celular aeróbica? Los animales, los vegetales, las algas, los protozoarios y algunos tipos de bacterias. Lo que observamos aquí, por ejemplo, en los productos 36 ATP, 38 ATPs, MIS, qué cosa es NAT, qué cosa es FAT, lo vamos a ver grandemente en la glucólisis, ¿sí? Lo vamos a ver porque si no, no lo vamos a terminar si tocamos tema por tema. Ahorita estamos en tipos de respiración. Ya, lo importante es que tienes que saber que existe una respiración de tipo aeróbica. ¿Quiénes lo presentan? Animales, vegetales, algos, protozoarios y algunas bacterias. ¿Dónde ocurre? En el citosol y las mitocondrias. ¿Por qué se llama aeróbica? Porque viene a tener la presencia del oxígeno y existe una oxidación total de la glucosa. Ahí en el término productos, ¿qué es lo que se obtiene? Tenemos 36 ATPs y 38 ATPs. El término NAT, FAT, MIT, ¿cómo es esto? Lo vamos a ver en glucólisis, en la fase número 4 de productos, en nuestra siguiente clase. Vamos a continuar. La respiración celular de tipo aeróbica es un proceso catabólico, exergónico y de redox.
porque ya hemos visto estas palabras. Cuando es catabólico, cuando tiene la capacidad de poder descomponer de sustancias muy complejas a sustancias muy simples. Exergónico, bueno, ahí van a disculparme, es exergónico, disculpen. ¿Ya? Exergónico, ¿por qué? Porque vamos a liberar mucha energía. Y de redox por reducción oxidativa. Aquí vamos a hablar de algunas fases, ¿sí? Fases importantes, que en realidad son 4. Ecuación, fases, lugar y el producto. ¿Ya? Ecuación, fases, lugar y producto. Ecuación general, ya. Entonces, comencemos con la ecuación general. Es cuando se va a oxidar. Tenemos, por ejemplo, una molécula de glucosa, ¿sí? Aquí tenemos al CHO, ¿qué cosa es? Ya hemos visto la clase de monosacáridos. Viene a ser un tipo de monosacárido. El más utilizado por un organismo es la glucosa, así que lo vamos a terminar como glucosa. C6H12 o 6 más 6 moléculas de oxígeno. ¿Sí? Oxígeno. ¿Por qué oxígeno? Porque recuerda que estamos hablando de una respiración celular de tipo aeróbica. ¿Y qué sucede cuando yo uno estos dos? Mi glucosa más mi oxígeno me dice que se va a oxidar. Y cuando se oxida, van a comenzar estos, se van a oxidar, se van a reducir. Y cuando nosotros sometemos a sumar mi glucosa más mi oxígeno, vamos a obtener 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua. En el caso de la glucosa se oxida y en el caso del oxígeno se reduce. En el caso de la glucosa se oxida y en el caso del oxígeno se reduce. ¿Y qué es lo que vamos a obtener después? 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua. Y como producto podemos mencionar a lo que acabamos de ver hace instantes, 36 ATPs y 38 ATPs. ¿Sí? Lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, acá. Aquí está, ¿verdad? 36 ATPs, 38 ATPs. Y me decía que estos 36 ATPs, ¿dónde están? En la LGF, lanzadera glicerol fosfato. ¿Y dónde está ubicado esto? En el encéfalo y músculo esquelético. Y el 38 ATP es en la LMA o lanzadera de malato aspartato, donde en el corazón, en el riñón y en el hígado. Entonces vamos a continuar con la segunda fase, la glucólisis. Vamos a verlo ampliamente, pero para hacer una pequeña introducción, la glucólisis, o conocida como la vía de Ender-Mellerford, esto normalmente ocurre cuando existe una fase anaeróbica, cuando no se utiliza oxígeno, y esto normalmente está localizado en el citosol. En el citosol se va a formar el acetil, la membrana interna del mitocondrial. En el ciclo de Krebs vamos a formar el ciclo de ácido cítrico, esto en la matriz mitocondrial o mitosol, y en la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa en las crestas mitocondriales. Estos son fases anaeróbicas en donde muchas veces se utiliza oxígeno y también se realizan en las mitocondrias. Ahí tenemos el lugar, citosol, mitocondrias. Como les mencionaba, el tema de glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrolitos es bastante amplio en realidad. Ya no sé si nos alcanzará la siguiente clase para poder terminarlo. Y eso lo vamos a ver minuciosamente cada uno de ellos, cómo funciona. Entonces, la respiración celular, recuerda que es un proceso de tipo catalítico, exergónico, de redox, y vamos a ver 4 puntos importantes. Ecuación general, fases, lugar y producto. La ecuación general funciona de esta manera. Tenemos nuestra glucosa, C6H12O6 más 6 moléculas de oxígeno. ¿Sí? Oxígeno. Nuestra glucosa se va a oxidar y se va a obtener 6CO2 más, en el caso de 6 oxígeno, se va a reducir y se va a obtener 6 moléculas de agua. Y se va a obtener de la siguiente forma en la cual estamos observando. Y se obtiene 36 ATPs y 38 ATPs. Luego estas fases que estamos observando lo vamos a ver en la siguiente clase y también, bueno, el lugar donde se realiza la glucólisis en el citosol, donde se realiza la formación de acetil, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Esto se realiza en las mitocondrias. Algo adicional también que se tiene que tener en cuenta es que la glucólisis es una fase anaerobia, ¿sí? Anaerobia. ¿Cuándo era anaerobia? Cuando no utiliza oxígeno.
Mientras que la formación de acetil, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa son fases aeróbicas, ¿ya? Aeróbicas. Quiere decir que utilizamos oxígeno. Vamos con el resumen. Ahí tenemos la ecuación general, no te olvides, estamos viendo glucosa más oxígeno, que daría igual a 6 CO2 más 6 moléculas de agua, en donde obtenemos 36 ATPs y 38 ATPs respectivamente, dependiendo de la zona en donde se va a realizar esta acción. Fase, la glucólisis es una fase anaerobia y se localiza en el citosol. Formación de acetil, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa son fases aeróbicas, en donde se utiliza oxígeno. ¿Y dónde se utiliza o dónde se realizan estas tres formaciones, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones? En la mitocondria, ¿ya? En la mitocondria. Aquí tenemos nuestra fase número 4, ¿sí? Los productos que se van a obtener. A ver, Me hice una pregunta. se mueve la diapositiva. Ya, los productos que vamos a tener. Vamos a verlo de manera general, ¿sí? Lo vamos a volver a repetir en nuestra clase siguiente. Entonces tenemos que existen 4 tipos de productos muy importantes, ¿sí? ¿Cuáles son? Glucólisis, formación de acetil, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Vamos a ver cada una de estas, ¿ya? Glucólisis, formación de acetil, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. ¿Dónde se realiza la glucólisis? En el citosol. ¿Dónde se realiza la formación de acetil? En la membrana interna mitocondrial. ¿Dónde realizamos el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. ¿Y dónde realizamos la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa? En las crestas mitocondriales. El producto que se obtiene de cada una de ellas está representado de la siguiente manera. En el caso de la glucólisis, ¿sí? Que viene a ser la participación de la glucosa, la descomposición y obtención de energía de la glucosa, se va a realizar. Se va a obtener 2 NAT al final, ¿sí? Se va a obtener 2 ATPs, que son de ganancia neta, y 2 piruvatos. Alguien me dice, tengo una pregunta. ¿Lo puedes escribir en el chat, por favor? Al final de la clase te voy a responder. Lo escribes en el chat, por favor. Cualquier duda o pregunta. Entonces, el producto que se va a obtener de la glucólisis, de la descomposición de la glucosa, va a ser 2 NAD, 2 ATPs de ganancia neta y 2 piruvatos. ¿Sí? En donde se va a transformar de FAT, de 2 FAT, a 2 NAD. Luego tenemos la formación de acetil, que se realiza en la membrana interna mitocondrial, en donde se va a obtener como productos al 2 NAD, 2 CO2 y 2 acetil. Y luego tenemos en el caso del ciclo de Krebs, por ejemplo, primero quiero recordarles esto, lo que está de blanquito, ¿ya? De manera general, para evitar algunas confusiones, porque todo el cuadrito del ciclo ya está en la siguiente, así que esto corresponde en realidad a la siguiente diapositiva. Lo voy a mencionar solamente el color blanquito para evitar que algunos se puedan confundir de dónde salen todos estos, ¿ya? Entonces, la glucólisis que se obtiene, 2 NAD, 2 ATPs de ganancia neta y 2 piruvatos. En la formación de acetil vamos a tener 2 NAD, 2 CO2 y 2 acetil. En el ciclo de Krebs vamos a tener 2 acetil, vamos a tener 2 6 NAD, 2 FAT, 4 CO2, 2 GTPs, 8 hidrógenos, 8 electrones. En el caso de la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, vamos a tener 32 ATPs, 34 ATPs y 6 H2O. A ver, vamos a continuar. Nos faltaba el tipo de respiración de tipo anaeróbica. La respiración anaeróbica es aquella, como su nombre lo dice, mira, anaeróbica, ausencia de oxígeno. No tiene oxígeno. Esta surge de la oxidación parcial de la glucosa y los productos que se obtienen son dos lactatos, o conocidos también como fermentación láctica, y tenemos a 2 CO2 más el etanol conocida como fermentación alcohólica, ¿ya? Porque hay que recordar el etanol viene a ser un alcohol. Estas más la presencia de 2 ATPs, estas normalmente, perdón, forman 2 ATPs y la respiración celular anaeróbica se realiza en el citosol. A ver, vamos aquí. Un momentito, por favor.
Ya, ¿me confirman, por favor, si se escucha? Algunos me están escribiendo que no escuchan bien. ¿Me confirman, por favor? Ya, sí. Sí, sí se lo escucha. Listo. Muy bien, gracias, chicos. Gracias, gracias. Ya, entonces, estábamos quedándonos acá. Listo. Entonces les hablaba sobre el tipo de respiración anaeróbica, que viene a ser aquella que se realiza en ausencia del oxígeno. Esta viene a ser una oxidación parcial de la glucosa, en donde vamos a tener productos como por ejemplo los lactatos. Estos dos lactatos provienen de una fermentación láctica. Vamos a tener CO2, vamos a tener dos etanoles. El etanol proviene de una fermentación alcohólica y vamos a obtener ATP al final. ¿Dónde ocurre una respiración de tipo anaeróbica? En el citosol. Aquí también podemos mencionar que en el caso de una respiración netamente de tipo anaeróbica, cuando estas son o provienen de un medio ácido o láctico, lo realizan las levaduras. Cuando son de urgencia, provienen de las plantas con algunos tipos de semilla seca. Y en el caso de algunos tipos de bacterias, también pueden realizar una respiración de tipo anaeróbica. ¿Cuándo se llama anaeróbica? Cuando se dice que son sin oxígeno, ¿ya? Sin oxígeno. Ahí tenemos en la imagen la glucólisis y también de la regeneración. Un momentito, vamos a... Listo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de este tema. Respiración celular. ¿Qué cosa es la respiración celular? Viene a ser un proceso catabólico, exergónico y de redox. ¿Cuándo es catabólico? Cuando vamos a descomponer de sustancias muy complejas a sustancias simples. Exergónico cuando liberamos energía y de redox por reducción oxidativa. Este proceso nos va a permitir obtener energía química como ATP o adenosintrifosfato. Todos los seres que tienen vida, todos realizan respiración celular. Es un proceso catabólico realizado por una célula, por muchas células u organismos, con la finalidad de que liberar ATP. Recuerda que existen dos tipos de respiración celular, respiración aeróbica y respiración anaeróbica. Se llama aeróbica cuando existe o es con presencia de oxígeno y la respiración anaeróbica es con ausencia de oxígeno. En el caso de la respiración celular, vamos a ver estos 4 puntos muy importantes en nuestra siguiente clase, que son la glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Para tener en cuenta dónde se realiza la glucólisis, se realiza en el citosol, el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, la cadena respiratoria a nivel de la membrana interna y la fosforilación oxidativa a nivel también de la mitocondria en la membrana interna mitocondrial. Tipos de respiración son dos, respiración aeróbica y respiración anaeróbica. La respiración aeróbica es aquella que se realiza en presencia del oxígeno. Tiene como principal función oxidar el total de la glucosa existente en el organismo y se van a obtener productos. Esto básicamente es el 6CO2 más moléculas de agua, los cuales viene a ser el resultado de la glucólisis. Aquí se obtiene 36 ATPs y 38 ATPs. Ese 36 ATPs en el LGF o lanzadera de glicerol fosfato, donde está ubicado en el encéfalo, en el músculo esquelético. Y el 38 ATP en la lanzadera de malato aspartato, ubicado en el corazón, riñón, hígado. Ocurre en el citosol y las mitocondrias. Está presente en animales, vegetales, algas, protozoarios y algunos tipos de bacterias. Luego tenemos aquí la respiración, cómo es el proceso. Les mencionaba que existen 4 fases: ecuación general, fases, lugar y producto. La ecuación general es el resultado que se va a obtener de la unión de glucosa más oxígeno, en donde la glucosa se oxide y el oxígeno se reduce y se va a obtener 6CO2 más 6 moléculas de agua, obteniendo 36 ATPs y 38 ATP respectivamente.
Dentro de las fases existen cuatro: glucólisis, formación de acetil, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. La glucólisis tiene una fase anaerobia, mientras que la formación de acetil, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa tienen fases aeróbicas. En el caso de la glucólisis, esta se realiza en el citosol y en el caso de las otras, se realizan en las mitocondrias. Ya está este cuadro que viene a ser productos. Ahí esto lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. Vamos a hablar minuciosamente de cada uno de ellos y cómo obtienen estos productos. Por ejemplo, en el caso de la glucólisis, que se realiza en el citosol, se va a obtener 2 NAD, 2 ATPs de ganancia, 2 piruvatos. Este mismo cuadro lo vamos a volver a repetir en la siguiente clase para poder entender de dónde se obtiene toda esta información. Luego tenemos la formación de acetil en la membrana interna mitocondrial. Esto se realiza se va a obtener, perdón, 2 NAD, 2 CO2, 2 acetil. En el caso del ciclo de Krebs que se realiza en la matriz mitocondrial, se va a obtener 6 NAD, 2 FAT, 4 CO2, 2 GTPs, que van a transformarse en 2 ATPs, 8 hidrógenos, 8 electrones. En el caso de la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativas, que se realiza en las crestas mitocondriales, se va a obtener ATP, 32 ATPs, 34 ATPs y también 6 moléculas de agua. Y luego tenemos aquí a la respiración celular de tipo anaeróbica, que es aquella que se produce en ausencia del oxígeno. Es una oxidación parcial de la glucosa, no es completa como la anterior. Y se van a obtener productos como 2 lactatos, que provienen de una fermentación láctica. Vamos a obtener CO2, vamos a obtener 2 etanoles. El etanol proviene de una fermentación alcohólica. Vamos a obtener ATP. Esto ocurre en el citosol. Y normalmente, por ejemplo, lo realizan las levaduras, las plantas con semillas secas y algunos tipos de bacterias, dependiendo de la localización. Voy a dejar de compartir esto. Ya. ¿Se escucha, jóvenes? Porque algunos me mencionan que tienen problemas con el internet. Me dicen, no sé si es Sí, mi sí se internet. escucha. A ver, me confirman, por favor, si se escucha. Se escucha, Ya, Miss. sí se escucha. Entonces, ahí, a ver, Rosemary, creo que el problema es de tu internet. Sería bueno que te vuelvas a conectar. Ya, ya. Todas las preguntas, jóvenes, que ustedes puedan tener sobre el examen, les sugeriría que le pregunten al monitor, ya, porque anteriormente para el primer examen nosotros teníamos una fecha y luego se cambió debido al Día del Padre, ya, lo cual generó en verdad creo que bastante perspicacia en algunos alumnos, porque me decían, Miss, no sé qué día es. Así que para manejar un mismo idioma hay que preguntarle al monitor el día exacto. Y las acciones son igualitas, ya, es todo igual al primer examen, es de la misma manera, el procedimiento que se ha realizado. ¿Ya? Pero mejor consúltenle para evitar que por ahí puedan cambiar tal vez de fecha o no como se ha realizado en el primer examen. Ya, en estos minutos que nos quedan voy a resolver las preguntas del examen porque varios me han estado pidiendo. Ya, a ver, esperen un momentito, acá tengo las preguntas. Ya, tenemos aquí la primera pregunta que viene a ser, el ganso es un ave palmípeda de plumaje gris y blanco, patas fuertes y aptas para andar, y tiene un pico anaranjado. Su carne es comestible. Identifique la rama de la biología que estudia esta ave. Ya, y las respuestas son la genética. ¿Qué estudiaba la genética? La genética estudia la herencia, la transmisión de la herencia de generación en generación. Luego tenemos a la microbiología, micro que era pequeñito, ¿verdad? Micro, pequeño, vida, logía, estudio, ciencia que estudia los pequeños microorganismos u organismos microscópicos.
Así que esa tampoco no es. Luego tenemos, a ver, la mastozoología, que viene a ser el estudio de todos los mamíferos terrestres, acuáticos y mamíferos que existen en nuestro medio ambiente. ¿Ya? Entonces, la mastología viene a ser la ciencia que estudia a todos los mamíferos. ¿Ya? Mastología es de mamíferos, ¿no? Que son aquellos pues que son vertebrados, mamíferos que son terrestres, terrestres como un gato, un perro, acuáticos como por ejemplo la ballena, ¿sí? O marinos. Las ballenas, por ejemplo, son de tipo mamíferos. Luego tenemos la D que es la ornitología. ¿Qué cosa es la ornitología? Que estudia las aves, ¿verdad? Las aves. Y tenemos la E, que es la evolución, que viene a ser aquella que se encarga del estudio de qué? Del proceso evolutivo que existen en determinadas especies. Por ejemplo, en el caso del hombre, se habla mucho de la antropología y cómo el hombre ha evolucionado desde un simio hasta ser hoy en día lo que representa. Entonces, en este caso, la respuesta sería ornitología. ¿Ya? Orni significa ave, ornitología. Pregunta número 2. Con respecto al metabolismo, a ver, por aquí lo tengo. Con respecto al metabolismo, analiza y determina cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta. Le dice ya, no es correcta. Vamos con la A. El anabolismo, ya, anabolismo, que significa que vamos a unir, ¿verdad? Permite la elaboración de moléculas complejas a partir de sustancias sencillas. Me dice que vamos a unir sustancias sencillas para formar moléculas complejas, lo cual es verdadero. Ahora vamos con otra. La respiración celular, la glucólisis, la glucogenólisis, son ejemplos de catabolismo. ¿Sí? Sí, son ejemplos de catabolismo. Y lo acabamos de ver hace instantes. ¿Qué decíamos que es la respiración celular? Es un proceso catabólico, exergónico y de redox. Entonces, sí, la respuesta es verdadera. En el metabolismo se efectúan dos tipos de reacciones fundamentales, anabolismo y catabolismo. Es verdadero. Vamos con el otro. Es el conjunto de reacciones químicas que permite a los seres vivos procesar sus alimentos para obtener nutrientes y mantener la vida. Verdadero, sí, verdadero. Un conjunto de reacciones químicas. ¿Por qué? Porque vamos a nosotros a realizar anabolismo, catabolismo, que realizan todos los seres vivos con la finalidad de obtener energía. Y tenemos otra que es la capacidad de emitir respuestas frente a estímulos. Y esa vendría a ser la respuesta. No es la correcta. ¿Sí? Recuerda que el metabolismo no es la capacidad de emitir una respuesta a un estímulo. No emite una respuesta a un estímulo. Ya, esa viene a ser la respuesta. A ver. Vamos aquí. Me han enviado un poco desordenado. Ya. Analiza los siguientes enunciados realizados con los glúcidos y marca con una B, verdadero, o una F, falso, según corresponde. Y me dice, 1. Las moléculas formadas por carbonos, hidrógeno y oxígeno en proporción aproximada de 1, 2, 1, ¿qué será? ¿Verdadero o falso? 2. Constituye la principal fuente de energía a largo plazo. ¿Será verdadero o falso? Y la 3 son los grupos son los grupos de hidroxilo de los azúcares, que los azúcares son polares y forman puentes de hidrógeno con el agua. Ya. ¿Cuál es la fuente de energía a largo plazo? La grasa, ¿verdad? La grasa. Sí, eso sí Gracias, te acuerdas. Felipe. Ya. Bien, entonces, si colocamos verdadero, falso, verdadero, sería pues, verdadero, la primera, la segunda es falso y la tercera es verdadero. ¿Ya? Y basado en ella, la respuesta es verdadero, falso, verdadero. 74. Y
Identifica el polisacárido que se almacena como fuente de energía en el hígado y en los músculos. ¿Cuál es la respuesta? Glucógeno, ¿verdad? Glucógeno. ¿Qué era el almidón? Es una fuente de reserva ¿de quién? De las plantas. La quitina está presente a nivel, por ejemplo, de algunos artrópodos. ¿Sí? La maltosa, que venía a ser una fuente de energía, que por ejemplo lo tiene la malta, la fermentación de la cerveza. La celulosa, que está presente donde a nivel de la corteza de los vegetales. En este caso la respuesta es el glucógeno. 75. Identifica la alternativa incorrecta, ¿ya? Incorrecta, respecto a las funciones de los lípidos. A. Forman parte de la membrana celular eucariota. ¿Sí? ¿Cómo? Como fosfolípidos. ¿Sí? Fosfolípidos. Es la que le va a dar esa característica de ser una membrana bicapa lipídica. Recubren las fibras de mielina de las neuronas y permiten la transmisión de los impulsos electrónicos. Así es, va a proteger a nuestras neuronas frente a la sinapsis neuronal que normalmente se ocurre. Y estas están ubicadas a nivel de los axones. Participan como mensajeros químicos en el cuerpo, llevando órdenes de un órgano a otro. Ahí, a ver, vamos a poner entre paréntesis. Almacenan gran cantidad de energía química potencial. Y forman, a ver qué me dice. Miss ya dio las claves del examen. Ya. Ya forman barrera de protección y aislamiento de los mamíferos como en los osos. Así es. Entonces, aquí la respuesta, algunos me dicen, Miss, estoy entre la C y la D, ¿cuál de las dos es? Recuerda, participan como mensajeros químicos. ¿Cuándo decimos que participa como un mensajero químico? Cuando hablamos del término netamente hormonal, ¿sí? Participan como hormonas. Recuerda que van a eliminar esos mensajes a nivel hormonal. Así que en este caso, la respuesta incorrecta sería almacena gran cantidad de energía química potencial. ¿Ya? Energía química potencial. Bueno, en realidad esta preguntita está ahí un poquito falta de estructurarlo. 76. Identifica el lípido no saponificable. Ya tú sabes, saponificable, no saponificable. ¿Cuándo se dice que es saponificable? Cuando forma jabones. ¿Sí? Disculpe, ¿cuál Y puede se repetir la necesita alternativa la anterior? presencia de alcohol. En este caso me dice identifica el lípido no saponificable que se encuentra en los aceites esenciales de las plantas como el retinol, que es vitamina A, caroteno, provitamina A, tocoferol, que es la vitamina E. Ya, me menciona, identifica el lípido no saponificable que se encuentra en los aceites esenciales, bla, bla, bla. Y las respuestas son los de tipo esteroides, ¿verdad? Esteroides. La 77 completa el siguiente enunciado. A ver, la seda de la tela de araña está constituido por y, ¿cuál sería? Las cuales proporcionan fuerza, resistencia y elasticidad. Serina y tirosina. Ujú. La 78, yo no veo. ¿Puede repetir la Relacione 77? ambas columnas de acuerdo a la clasificación de las proteínas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos ahí las fibrosas, globulosas, simples, conjugadas, y dónde se producen, dónde están relacionadas. En la mioglobina y hemoglobina, colágeno y elastina, queratina y albúmina, interferón y anticuerpos. Entonces, la cosa solamente es relacionarlos para poder encontrar, a ver, la respuesta. En este caso sería el uno. El uno es la A, el 2 es a ver, cosas, el 2 es perdón, el uno es la B, el 2 es la A, el 3 es la C y el 4 es la E. En el 79 identifica el ácido ribonucleico ARN que constituye la suficiente información genética para sintetizar una proteína. Identifica el ácido ribonucleico, o sea, cuál de todos los que hemos visto en clase, contiene la suficiente información genética para sintetizar una proteína. Y básicamente ya vendría a ser el último, ¿verdad? El ARN de tipo. ¿Quién? ¿Quién tiene toda la información completa? Mm, Claro, ¿no? El ARN de tipo mensajero.
¿sí? Tiene toda la información completa. Bueno, ahí participa también nuestro, ya ustedes recuerdan a nivel del ARN tipo ribosomal. 80. La célula fue descubierta en el año 1665 por Robert Hooke. Listo. Está ahí. Ya, con referente a las respuestas, es variable, chicos, porque no todos los exámenes son iguales. Ya, en algunos es la A, la B, la C, entonces es de acuerdo a lo que les mencionaba. Mm, mm, Miss, ¿podría repetir la ya, pregunta 75 por referente favor? al PDF, no sé si yo lo había comentado en esta clase, bueno, he estado teniendo algunos problemas con algunos, algunos docentes que no quieren que les suba las diapositivas. Yo ya he informado oportunamente al monitor y también al coordinador, ¿no? Que ellos me deben autorizar para yo subir las diapositivas. Ya si ellos me autorizan, yo no tengo ningún problema en poder subirlos. Así que ya estoy a espera de que si me dice sí, normal, yo lo subo, pero si me dice que no, no voy a poder subirlo ya, chicos. Entonces, en realidad, yo lo estaba haciendo antes sin consultarlo, ya, pero depende un poquito de ellos. Pero igual les voy a subir muchos videos que les va a ayudar bastante. A ver, algo más por aquí. Sí, me dicen que siguen teniendo problemas con el audio. Me escuchan bien. Me siguen poniendo acá que no escuchan, dice, no se escucha nada. Estoy un poquito ahí mal de la garganta. A Miss, ver, ¿podría repetir la ya. 75 Entonces, por favor? Melanie, creo que el problema es de tu internet. Sería bueno que te vuelvas a conectar. Ya puedes volver a unirte. Igual todas las clases son grabadas, no hay ningún problema por eso. Ya me he tomado unos minutos para resolver las preguntas. Ya. Para evitar este problema, chicos, acá me están volviendo a preguntar, me parece que no se ha escuchado, creo, la respuesta en algunos. Ya, voy a subir en el aula virtual, en Word, la pregunta y la respuesta. Ya, la pregunta y la respuesta para que puedas compararlo. Ya. Ya, como ustedes han visto, la pregunta es bastante sencilla, ¿sí? Bastante sencilla. Ya, las preguntas están sencillas, todas las que se han hecho se realizaron en clases, no está nada complicado. Mm, 5 me dicen, a ver, un momentito, voy a ver la pregunta. Sí, voy a subirlo a Word, chicos, ahorita, ya las respuestas para que lo puedan comparar. ¿Alguna pregunta adicional, por favor?
Sí, son los terpenos, aquí leí una pregunta. Ya son los terpenos. Una pregunta adicional, chicos. Ya. Terpenos, son los terpenos, chicos, los terpenos. Sí, los terpenos, no sé si me han vuelto a escuchar. No, no sé si se está escuchando bien. Ya, igual lo voy a subir, ya lo voy a subir para que ustedes puedan observarlo mejor, ya y poder mirar la concordancia. Y también voy a subir algunos videos de las clases que hemos estado realizando y referente a las diapositivas, como les vuelvo a mencionar, todavía estoy por confirmar la autorización para poder subir las diapositivas de las clases. Pues yo en verdad lo he estado subiendo, pero para evitar algunos problemas con algunas personas, que al parecer no se puede, creo, compartir esas diapositivas, ya voy a pedir autorización y si me dice que sí, no hay ningún problema. Ya yo lo voy a subir en el transcurso de esta semana. ¿El monitor? Debe estar, chicos, debe estar en la clase. Sí, sí, creo que está aquí el monitor. Aunque ustedes tienen un aula virtual para que puedan coordinar con él cualquier tipo de duda o pregunta que puedan tener. Sí, las dudas que ustedes tengan referente al examen, por favor, consulten con el monitor. Ya consúltenlo para evitar, pues, por ahí algunas informaciones. Como les vuelvo a explicar, nosotros teníamos una fecha del primer examen, pero por el Día del Padre lo postergaron. Ya hay algunos me estuvieron preguntando, pero Miss, ¿por qué? Entonces, para evitar esas dudas, con el monitor, por favor, chicos, ¿sí? Sí, sí, la respuesta es terpenos, chicos, es terpenos. Ya. Entonces, ya, igual yo voy a estar en la clase, ha sido bastante corto, ya, voy a estar aquí para cumplir nuestras horas académicas y voy a estar subiendo al aula virtual las preguntas, ya, para que lo puedas descargar ahorita. Ya ahorita lo voy a subir en estos minutos que nos quedan.
Ah, claro. Ya no hay ningún problema, chicos. Ya yo igual, le voy a tratar de subir las diapositivas. Ya no se preocupe. Ujú, Sí, sí, le voy a subir en un Word, como les decía. Ahorita justamente lo estoy haciendo para subirlo al Word y para que ustedes puedan verificar las respuestas, ¿ya?
Muy bien, jóvenes. He estado consultando justamente ahorita y me han autorizado poder subir las diapositivas de chicos. Entonces voy a subir las diapositivas para que ustedes lo puedan descargar. Sí, ya damos por finalizado. Conmigo es hasta la siguiente. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Miss.